En este ejercicio tenemos entonces una función que está definida por tramos. Tenemos 3 tramos, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y tenemos una serie de indicaciones que debemos realizar. En particular, en el primero nos piden evaluar esos 4 valores. ¿Cuánto vale h evaluado en cada uno de esos valores? Comenzamos con el primero. ¿Cuánto vale h de 1/2? Para poder calcular entonces el valor de h evaluado en 1/2, tengo que primero saber en qué tramo se encuentra este valor de 1/2. ¿En cuál de estos 3 tramos me encuentro yo? 1/2, ¿cierto? Sabemos que es aproximadamente 0.5. Y por tanto 0.5, ¿en qué parte se encuentra? Está entre 0 y 2, acá. Por tanto, para poder evaluar h de 1/2, voy a tener que evaluarlo en esta regla. Entonces me va a quedar h de 1/2 va a ser 1/2 al cuadrado más 1. Hago las operaciones respectivas, me queda 1/4 más 1. Y sumo las fracciones, me quedan 5/4. Entonces la misma opción o la misma operación voy a tener que hacerla por cada uno de los valores, identificando a cuál tramo corresponde, que yo dónde debo valor yo la función. Entonces, para la segunda, tengo que evaluar ahora h de 0. ¿Dónde se encuentra el 0? 0 está justamente aquí, porque 0 es menor o igual, ¿cierto? T es menor o igual que el 0, en particular es igual. Y por tanto, nuevamente tengo que evaluarlo en esta parte de la regla. Por tanto, me va a quedar 0 al cuadrado más 1, es decir, 1. Y así con cada uno de los valores. Vamos al siguiente. h de menos 1. Entonces tengo que ubicar dónde se encuentra el valor de menos 1. El valor de menos 1 va a estar en la primera parte, ¿cierto? Porque me está diciendo en este caso que va desde el menos 2. Acá debiese ser hasta, vamos a modificarlo, perdón, acá hay un pequeño, no debería ser hasta el 2, debería ser hasta el 0 acá. Entonces, el valor de menos 1 está acá, ¿cierto? Porque se encuentra entre el menos 2 y el 0. Y por tanto, la regla que voy a tener que ocupar va a ser la que corresponde al primer tramo. Por lo tanto, ¿cuánto vale h de menos 1? 3 más 4 por menos 1. Y hago los cálculos, me va a quedar menos 1. Finalmente, h de 5/2. ¿Cuánto vale 5/2 aproximadamente? 5/2 es lo mismo que decir 2.5. Por tanto, es un valor más grande que el 2. Voy a tener que ahora ocupar el tercer tramo de mi función. Entonces, ¿cuánto vale h de 5/2? Vale raíz de 7. Porque en este caso, en este tercer tramo, la gráfica de la función es un tramo de un constante, no está la variable t en ninguna parte, por tanto no hay nada que reemplazar, no importa para qué valor de t yo le doy, siempre va a valer como resultado raíz de 7. Entonces aquí yo tengo, ¿cierto?, los 4 valores evaluados de la función h, que es una función por tramos. Ahora yo quiero lograr graficar esa función. Para poder entonces graficar una función por tramo, yo necesito conocer con fuerza cómo son las funciones en general,
¿cierto? Porque voy a necesitar la función de cada una de ellas por separado. Voy a tener que hacer 3 gráficas de 3 funciones. Entonces la primera es 3 más 4t. Vamos a graficar ese primer tramo. 3 más 4t. La gráfica de 3 más 4t, si esta fuera una función solita, ¿cuál es esa gráfica? Me doy cuenta de que esto es una función lineal, pendiente positiva, corta el eje Y en 0,3 y por tanto la gráfica es algo así. Yo rápidamente conozco cuál es su gráfica porque yo tengo un buen dominio de las funciones. Entonces aquí esto va a cortar justamente en el punto 3 y en el eje X, ¿dónde va a cortar? En menos 3/4. Yo lo puedo hacer, ¿cierto? Buscar las intersecciones con los ejes y verificar que esas son las respuestas. Entonces, por un lado, yo tengo el primer tramo de H. Ahora yo tengo que graficar el segundo tramo de H. El segundo tramo corresponde a t cuadrado más 1. ¿Cuál es la gráfica de t cuadrado más 1? Entonces, si yo pienso en esa función solita, solamente en la función g, t cuadrado más 1 es una función de segundo grado. Me doy cuenta de que es cóncava hacia arriba porque quien acompaña el término cuadrático es positivo. Y además intersecta el eje Y en 1. Por tanto, con esa información yo puedo saber rápidamente que la gráfica va a ser esta. Yo la calculo rápidamente. Puedo verificar todo eso haciendo el ejercicio paso por paso. Finalmente, el tercer tramo corresponde a la gráfica raíz de 7. Entonces, la gráfica vamos a llamarla ahí raíz de 7. ¿Cuál es esa gráfica? La gráfica de la función constante es solamente una línea horizontal. Vamos a hacerla como por acá. Entonces, ahí yo he graficado las 3 gráficas, cada una por separado. Pero esa no es la gráfica de la función h. Porque la gráfica de la función h es solamente restringida a donde las reglas te lo indican. Pero de acá ya vamos a sacar la primera pista. El primer tramo me dice que va entre el menos 2 y el 0. Entonces, entre el menos 2 y el 0, ¿dónde está el menos 2? El menos 2 está por acá. Entonces vamos a hacerla ahora con color negro, la gráfica de H. Va a correr desde aquí hasta acá. Vamos a borrar lo rojo. ¿Cierto? Corre desde menos 2 y llega acá hasta el 0. Y no lo considera. ¿Cierto? Porque aquí no está considerando el 0. La siguiente, que era la cuadrática, dice que parte desde 0 considerándolo y llega hasta 2 considerándolo. Entonces, la gráfica va a ser desde aquí, considerándolo, hasta aquí, considerándolo. Donde aquí va a estar el 2.
Y finalmente la última es raíz de 7, que parte desde el 2 sin considerarlo y llega hasta el más infinito, es decir, son todos los más grandes que son más grandes que 2. Por tanto, parte desde aquí y avanza hacia allá. Pero acá creo que este no se considera, ¿cierto? Y por tanto, ahí en negro yo tengo la gráfica de H. ¿Cierto? Necesito poder graficar con certeza cuál es cada uno de los trozos como corresponde. Ahora, en la letra C nos piden determinar el dominio. Pero el dominio para esto es súper sencillo. Porque ¿quién va a ser el dominio de H? Va a ser la unión de los dominios de cada uno de los tramos por separado. Entonces, si acá el primer tramo va del menos 2 hasta el 0, considerando el menos 2 sin considerar el 0, entonces vamos a tener que esto va del menos 2 hasta el 0, considerando y no considerando. Unido al siguiente tramo. ¿Cuál va a ser el siguiente tramo? Desde el 0 hasta el 2, considerándolo ambos. Entonces va a ser unido del 0 al 2, considerándolo ambos. ¿Cuál es el tercer tramo? Desde el 2 hasta el más infinito, porque son todos los más grandes del 2 sin considerar el 2. Entonces va a ser unido eso. Ese es el dominio. Y si yo hago la operación de unir cada uno de esos intervalos, finalmente la respuesta me va a indicar que el dominio de la gráfica va desde el menos 2 hasta el más infinito. ¿Cierto? Porque aquí el 0 no se considera, pero acá sí. Entonces la unión sí se considera. Y acá lo mismo va a pasar con el 2. Entonces va todo esto de corrido finalmente del menos 2 hasta el más infinito. Lo último que me falta es el recorrido. Y yo necesito entonces ahora lograr determinar cuánto es el recorrido de esta función por tramos. Hay varias formas de cómo hacerlo, pero yo creo que la más sencilla es utilizando la gráfica. Si nosotros hemos graficado bien, nosotros podemos observar que el recorrido, el dominio de una función se ve en el eje X, mientras que el recorrido de una función se ve en el eje Y, ¿cierto? Entonces, para poder determinar el recorrido, me gustaría saber aquí cuál es este valor el más pequeño que puede alcanzar y aquí cuál es el valor más grande que este puede alcanzar. Entonces me gustaría saber cuánto vale este punto que está acá en morado. Me gustaría saber cuánto vale este punto acá sin pintar, también en morado, y este punto pintado en morado. ¿Cuánto vale cada uno de esos? Para obtener esos valores, entonces yo voy a tener que evaluar, en este caso, la función h tengo que evaluarla en menos 2, porque si la evalúo en menos 2, el resultado me va a dar este valor que está aquí. Voy a tener que evaluar h en 0, porque así me va a dar este valor que está aquí. Voy a tener que evaluar h en 2, porque así voy a obtener este valor que está aquí. Vamos rápidamente. ¿Cuánto vale h de menos 2? Voy acá a la gráfica
Y si yo evalúo h de menos 2, voy a obtener 3 menos 8, es decir, menos 5. Y además voy a evaluar esta misma expresión, pero no la voy a evaluar en h. La voy a evaluar aquí. ¿Cuánto vale si acá yo reemplazo por este 0? Aunque no sea parte de mi función, pero es el valor extremo que me puede indicar el recorrido. Entonces, ¿cuánto vale? La pregunta es 3 más 4 por 0, 3. Si se dan cuenta, estoy evaluando mis extremos. Y ahora también aquí voy a evaluar los extremos. En 0, vale 1. Y en 2 vale 5. Esos son los valores extremos, ¿cierto? Que yo he reemplazado. Si reemplazo el menos 2 y el 0 aquí. Si reemplazo el 0 y el 2 aquí. ¿Cierto? Los valores extremos. Y con eso yo ya puedo encontrar su recorrido. Miren, tenemos menos 5 y 3. Entonces acá este va a valer menos 5 y este va a valer aquí 3. Para el segundo tramo dijimos que teníamos 1 y 5. Entonces aquí este va a valer 1 y este va a valer aquí 5. Y el raíz de 7 vale raíz de 7, que eso es 2, tanto. Dicho todo eso, ¿cuál es el recorrido? El recorrido, miren, va desde el menos 5 hasta acá, pero acá también se va a unir con este. Entonces, finalmente, todo en el eje Y, y por eso hay que mirar el eje Y, ¿cuál es el tramo o el intervalo que yo estoy recorriendo en el eje Y? ¿Desde dónde hasta dónde? Desde menos 5 hasta 5. Por tanto, el recorrido va a ser justamente ese. Y con eso acaba el ejercicio. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.